Muy buenas tremendos, bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión os traigo un ejercicio sobre moda en variables continuas. En este caso vamos a calcular la moda 1, 2 y 3 sobre las temperaturas que Adolfo Orense ha tomado sobre una serie de cadáveres que han entrado en su laboratorio. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues ya estamos aquí. Antes de empezar a comentar el ejercicio, os recuerdo que tenéis el ejercicio disponible para descargarlo en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si queréis intentarlo en primer lugar y luego ver la resolución. Bueno, pues tenemos a Adolfo Orense, que ha registrado la temperatura corporal de distintos cadáveres cuando entraron en el laboratorio, ¿vale? Entonces, esas temperaturas han sido agrupadas en intervalos de frecuencias y nada, pues los datos los tenéis aquí en esta tabla. ¿Y qué nos pide? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Pues que determinemos cuál es la moda 1, moda 2 y moda 3 de la distribución, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues que interpretemos los resultados. Bueno, pues primero de todo, ¿cómo se obtienen las distintas modas? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está el intervalo modal, ¿vale? Para eso, dado que muchas veces vamos a tener amplitudes de los intervalos distintas, como va a pasar, por ejemplo, en este ejercicio, pues vamos a tener que coger e identificar dicho intervalo analizando la densidad por unidad de intervalo, ¿vale? Bueno, vamos a escribirlo, lo que es la tabla, y sobre la propia tabla os voy comentando. Bueno, pues tenemos los intervalos, lo ponemos siempre como desde L sub i menos 1 hasta L sub i. Y tenemos intervalo de 28 a 31, de 31 a 33, 33 a 34, de 34 a 36 y por último de 36 a 41 grados, ¿vale? Bueno. Y al lado, lo que son las frecuencias con las que se dan dichos intervalos. Por ejemplo, tenemos en el primer intervalo una frecuencia de 18. ¿Qué significa? Pues significa que hay 18 cadáveres que tienen una temperatura entre 28 y 31 grados. O había 22 que estaban entre 31 y 33. Bueno, pues tenemos 16 aquí, 20 y 24. Bueno, pues primero de todo, necesitamos el tamaño total de la muestra. En este caso, pues si sumáis la columna, veréis que se ha medido la temperatura de 100 cadáveres en total, ¿vale? Bueno, pues a lo que íbamos. Normalmente, si el tamaño de los intervalos fuera exactamente el mismo, localizar el intervalo de la moda sería muy sencillo. Simplemente iríamos al valor más elevado de las n sub i, que en este caso es el del último intervalo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no sé si os habéis fijado que los intervalos no tienen la misma anchura. Por lo tanto, si un intervalo tiene mucha anchura, es más probable que aglutine muchas más observaciones. Entonces, no podemos utilizar eso como criterio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la densidad por unidad de intervalo. Entonces, para eso, lo primero que vamos a obtener es la amplitud de los intervalos. La amplitud de los intervalos lo vamos a poner como A sub i. Simplemente se hace haciendo la diferencia entre el límite superior y el límite inferior del intervalo, ¿vale? O sea, por ejemplo, el primer intervalo haríamos 31 menos 28, pues sale 3. 33 menos 31, 2. 34 menos 33, 1. Y así con todos, ¿vale? Fijaros que no tienen la misma anchura la mayoría de los intervalos, ¿vale? Entonces, eso distorsiona bastante el tema de la moda, ¿vale? De determinar cuál es el intervalo de la moda. Pues ya digo, si miramos las n sub i, pues parece que la moda está en el último intervalo, pero ahora vais a ver que no es así. Entonces, a continuación vamos a calcular las densidades, ¿vale? La densidad lo vamos a poner con la letra H, H sub i concretamente. Entonces, ¿cómo se calcula dicha densidad? Pues lo que tenemos que hacer simplemente es n sub i entre a sub i. O sea, en este caso, por ejemplo, 18 entre 3. En el primer intervalo, pues 18 entre 3 sale 6. El segundo tendríamos que hacer 22 entre 2, que sale 11. 16 entre 1, 16. 20 entre 2, sale 10. Y 24 entre 5, sale 4,8. Bueno, pues ahí tenéis las densidades. Y de hecho, si os fijáis, justamente el intervalo que agrupaba más población es el que tiene menos densidad. ¿Por qué ha pasado eso? Porque tenía una anchura muy grande este intervalo. Entonces, por eso había atrapado tanta población. Entonces, ¿cuál es el intervalo de la moda? Pues el intervalo de la moda es el intervalo 33-34, ¿vale? Porque ahí concentra
una población de 16, ¿vale? Por unidad, ¿se entiende? Bueno, pues ya una vez tenemos identificado el intervalo de la moda, lo siguiente que tenéis que tener claro es las distintas fórmulas que nosotros vamos a emplear para determinar la moda, ¿vale? Recordad, la moda es el valor de la variable que se repite con más frecuencia, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo determinamos, o sea, qué criterio tenemos que utilizar de la moda? Esto os lo va a decir el propio ejercicio, va a depender mucho del profesor, de la universidad, ¿vale? Generalmente, la mayoría de las universidades determinan la moda simplemente con el criterio 1, ¿vale? Pero hay algunas que meten otros 2 criterios para el cálculo de la moda. Así que vamos a ver los 3 criterios. Empezamos en primer lugar la moda 1, vamos a poner así, y el criterio 1 va a ser la marca de clase, lo que es el punto central del intervalo. Entonces, para poder hacerlo, simplemente sumamos límite inferior más límite superior del intervalo modal y lo dividimos por 2. O sea, en este caso tendríamos que hacer 33 más 34 entre 2, que va a salir evidentemente 33,5. Bueno, pues eso sería la moda, ¿vale? En este caso, pues está de moda, entre comillas, que los cadáveres que entran en esta funeraria o en este laboratorio entren con una temperatura de 33,5 grados. Eso vendría a ser un poco la interpretación. Pues ya digo, esto es un criterio, pero existen otros 2 criterios para determinar la moda. Vamos con el criterio 2. El criterio 2 pues ya utiliza lo que son las densidades pues para determinar exactamente lo que es el valor, ¿vale? Entonces, en este caso, tenéis que entender que si este es el intervalo de la moda lo vamos a considerar como la fila I. Bueno, pues la fila anterior, la que está encima, lo vamos a poner como I menos 1 y la fila que está después lo vamos a poner como I más 1. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en la fórmula, lo vais a ver ahora mismo, pone límite inferior del intervalo modal más, y ahora ponemos h sub i más 1 dividido por h sub i más 1 más h sub i menos 1, ¿vale? Y esto lo multiplicáis por la amplitud. Entonces, ya sabiendo lo que es h sub i más 1 y h sub i menos 1, esto es bastante más fácil. O sea, en este caso, pues el límite inferior del intervalo ya sabéis que es 33 y a esto le sumamos 10 partido por 10 más 11, ¿vale? Estoy cogiendo, ya digo, los valores anterior y posterior al del intervalo de la moda. Bueno, pues esto obviamente hay que multiplicarlo por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo sabemos que es 1. Bueno, pues ya lo tendríamos, ya simplemente sería hacer este cálculo. Entonces, si hacéis este cálculo, os saldrá 33,476. ¿Vale? Este es un valor pues, ligeramente distinto al de la moda 1. O sea, suelen salir parecidos, pero no exactamente iguales. Y depende mucho del peso de lo que es el intervalo anterior y del intervalo posterior. ¿Vale? Por eso vais a ver diferencias entre un intervalo y otro. Bueno, pues vamos ahora con la moda 3. Moda 3 es la que tiene la fórmula un poco más compleja. En este caso es límite inferior del intervalo de la moda más. Y ahora vais a ver que en relación al h sub i pues se va a restar o el anterior o el posterior, dependiendo de si estamos en numerador o denominador. Concretamente sería h sub i menos h sub i menos 1. Luego abajo volvemos a repetir lo de h sub i menos h sub i menos 1 y le sumamos h sub i menos h sub i más 1. Y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, ¿vale? Entonces, concretamente, tendríamos que hacer 33 más. Y ahora ya sabéis que la densidad del intervalo de la moda es 16, ¿vale? Por tanto, va a ser todo el rato 16 menos el anterior o menos el posterior. O sea, arriba ponemos 16 menos el anterior, que ya sabéis que es 11. Y abajo, repetimos otra vez, 16 menos 11, más, era 16 menos el posterior, que es 10. Y todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo, que ya sabéis que es 1. Bueno, pues hacedlo si queréis con la calculadora para comprobarlo. Pero esto os va a salir 33,455. Fijaros que la diferencia prácticamente entre las 3 modas es insignificante. O sea, decir que los cadáveres entran
de moda, digamos, o sea, el valor más frecuente es 33,5 grados o 33,4 grados, prácticamente no hay diferencia, ¿vale? En otros ejercicios pues sí que notaréis una diferencia un poquito mayor, pero en este caso, como el intervalo de la moda era bastante pequeño, por eso no hay mucha diferencia en lo que son los resultados. Pero igualmente pues tenéis que saber hacerlo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta o lo que sea, pues la podéis dejar en los comentarios. Y os animo a que os suscribáis, a que compartáis este vídeo con compañeros vuestros. Y nada, os mando un abrazo tremendo como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.